Entonces, bueno, ahora Zoom da ese mensaje cada vez que empezamos las grabaciones, cada vez que me voy a los grupos de trabajo también aparece ese mensaje. A ver, la clase anterior a ustedes les fue súper bien y eso es algo re bueno, que los vi trabajando muy bien con circuitos, ¿sí? Yo no sé si habían tenido trabajo con circuitos en los laboratorios, pero cuando trabajaron con circuitos en resolviendo, por ejemplo, ese problema de Kirchhoff, donde había que calcular las corrientes y todo, yo vi que lo entendieron súper bien, así que eso es muy bueno, una muy buena base para porque los circuitos se empiezan a complicar en la medida que uno agrega elementos de circuitos, como por ejemplo lo que vamos a ver hoy día. Los ejercicios anteriores habíamos tenido solamente resistencias y fuentes, y en este caso empezamos a agregar un elemento más que ya habíamos conocido antes cuando vimos campo eléctrico, que son los capacitores, los condensadores. Bueno, depende del país donde esté, como le llaman. Bueno, que son de hecho estas cosas que están ahí conectadas. Bueno, estas son resistencias, pero estos como cilindros que hay grandes, todos esos son condensadores. Y bueno, estas me las voy a saltar porque las vimos en la clase anterior, hicimos algunos ejercicios, ¿se acuerdan? Esto fue para ver cómo eran las corrientes en un circuito, entender la idea de la ley de Ohm, porque esta ley de Ohm hablamos que era una ley de Ohm macroscópica. Esto es sin considerar ningún efecto de física cuántica, sino que esto es bien así a lo rudimentario, macroscópicamente hablando, cuando uno habla de la conductividad de un material, o la resistividad de un material, y cómo responde el material al estímulo este, que es la diferencia de potencial que uno aplica. Entonces aparece la definición de la corriente en base a esta ley macroscópica que es la ley de Ohm. Y bueno, y ahí es un dibujo súper pictórico, pero es en el fondo la idea, es como bien sencillo, pero esa es la idea de la ley de Ohm. O sea, el Ohm es lo que ofrece como la resistencia que la corriente circule en el material. Y el volt es el que le da como la diferencia potencial, es lo que le da la energía. Recuerden que finalmente la expresión de energía potencial eléctrica venía del Q por delta V. Entonces las cargas en realidad adquieren energía por el hecho de que existe una diferencia de potencial. Y en el caso de las corrientes, bueno, de hecho vamos a ver ahora con los condensadores también hay expresiones de energía asociada, pero tienen que ver con que ese potencial es el que le entrega la energía a la carga, que es, bueno, ahí sale como ampere, pero es las cargas de movimiento son la corriente. Y vimos la ley de Kirchhoff, esto es lo que les acabo de conversar, que les fue súper bien resolviendo este problema. Ustedes definieron los loops de corriente, asignaron las direcciones de corriente en forma arbitraria, se dieron cuenta, cada uno de los grupos que se armaron tomaron estas direcciones y cómo circular los loops de manera arbitraria, diferente, y todos llegaron al mismo resultado, a las mismas ecuaciones. Acá en este caso, por ejemplo, eran 3 corrientes las que están circulando, dependiente de cómo uno las definía. Entonces al final uno necesitaba 3 sistemas de ecuaciones para resolverlo. La conservación de corriente y la ley de Kirchhoff de Mayer. Aquí uno puede imaginar combinaciones. Aquí ya es como que ustedes se abren el Szymanski, por ejemplo, Szymanski en la parte de circuitos y miran circuitos, cualquier circuito con un montón de redes, porque aquí solamente hay 2 loops, pero pueden ser un montón de mallas, así un montón gigante, ustedes lo pueden resolver usando Kirchhoff. ¿Ya? Así que eso es tal vez una buena forma de soltar la mano con circuitos, haciendo esos ejercicios que aparecen allá en Kirchhoff. Y entonces cuando agregamos un elemento más de circuito, que son los condensadores, recordando el condensador, y en este caso en la representación cuando uno lo hace en un circuito, lo que dibuja acá es como si fuera un condensador de placas paralelas, placas planas paralelas, ¿sí? Esta figurita de acá, este símbolo con 2 líneas del mismo largo es un condensador. También puede ser como curvito, pero normalmente nosotros vamos a hacer siempre las 2 líneas. Entonces uno tiene una fuente, una pila, ¿sí? Alguna fuente de voltaje, y conecta el condensador. El condensador, que son en realidad 2 placas conductoras. 2 placas conductoras, una frente a la otra, separadas por un medio, que puede ser vacío, puede ser dieléctrico. Pero si está así como está aquí, asumamos que es vacío. Entonces es un condensador que tiene una capacitancia C y que, como habíamos visto, aquí me enseñaron una regla mnemotécnica. Ay, ¿cómo era esta regla? Se ve. Ah, claro, así era, para aprenderse la fórmula. El otro día me la enseñaron y yo quedé así como, wow, no la había escuchado.
para aprenderse esta fórmula de la relación entre la capacitancia, la carga y todo, bueno, me dijeron que, bueno, es capacitancia por voltaje. Entonces, me dijeron que la carga se ve. Esa era como la forma de aprenderse la fórmula. La carga se ve. Claro, la carga se ve o la carga no se ve. Bueno, la carga se ve. Entonces ahí Q es igual a C por B. Y ahí llegamos a la expresión, es la relación. Finalmente, yo nunca me lo aprendí así, pero ahora creo que se me olvidó tan fácil. Y bueno, y cuando uno conecta este condensador de placas a la fuente, entonces ese voltaje que sale aquí en la expresión, en la fórmula, este voltaje que está aquí, cuando uno tiene un condensador de capacitancia C, que recuerden que esa es una constante que viene de fábrica, se carga en las placas del condensador con una carga Q. ¿Sí? Esa es lo que dice esta ecuación de acá. Entonces aquí tengo la fuente de voltaje donde la línea más larga implica una carga positiva. Está cargada positivamente, eso se asume aquí, un potencial mayor en realidad. ¿Sí? No es que tenga carga positiva, sino un potencial mayor. Y la línea cortita significa que está un potencial menor. Entonces, cuando lo tengo así de esta manera y conecto estas placas que son conductores, son placas de metal, a esta fuente, que es esta fuente que está aquí, este potencial, y voy a tener que, el resultado final es que se carga el condensador. ¿Y cómo se carga? Bueno, tengo la carga, digo, el potencial más alto más, entonces sigo por ese camino, la vuelta acá del cable, y entonces esta placa del lado derecho es la que está directamente conectada al lado de potencial más. Y entonces este que es lado menos a este lado menos. Y ahí quedan entonces las placas con esa distribución de carga, después de haberse cargado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el proceso? Bueno, lo vamos a ver en la clase también, pero lo importante es que se carga una más y una menos. Así como está escrito acá. ¿Sí? Entonces, es importante definir esto. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando usamos Kirchhoff, dijimos que para considerar este loop donde uno sumaba o restaba, uno lo que necesitaba hacer era considerar como esas corrientes internas, que no eran reales, pero que siempre iban de más a menos. Entonces acá cuando definimos eso, ahí tenemos la dirección más o menos de esa corriente interna que nos ayuda a tomar la referencia con la dirección del loop. Hagan memoria ahí con eso que vimos hace 2 semanas atrás. Entonces, cuando tengo con condensadores en serie, lo que sucede es lo siguiente, aquí ya está la situación final, pero inicialmente lo que tengo es esta placa de acá está un potencial mayor y esta un potencial menor. Entonces, siguiendo el cable, lo sigo por acá, todo este lado acá queda con ese potencial más que da la fuente. Y por este lado izquierdo, todo este lado de acá, toda esta placa queda con el potencial menos. Y bueno, sucede que toda esta estructura, y la voy a tratar de resaltar con otro color, esta placa que está acá, conectada por un alambre, y esta placa que está acá, es todo un sistema que es un conductor. Un solo conductor. Otro color. Aunque me olvidaba lo mismo. Este de acá, con este de acá, y esta placa de acá, es como si fuera un solo material conductor, una sola estructura conductora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo una distribución positiva, cargada positivamente acá, estas cargas más. Y tengo enfrente de esa placa cargada más una estructura metálica, como esta que está acá. Entonces, ¿qué sucede? Se induce carga. ¿Y se induce cómo? Bueno, menos acá, en este extremo que es el que está cerca de la carga positiva, y el otro lado está el desbalance de cargas más. Y lo mismo por el otro lado, acá está la carga negativa, entonces acá se induce en este conductor largo, ahí se carga más, y el del otro lado menos. Ahora, si lo que se indujo acá, si acá había una carga Q, acá donde está la carga positiva, lo que induje acá es menos Q. Y por tanto acá más Q. Y por tanto a este lado menos Q. Y acá más, y aquí menos Q. ¿Sí? Porque son las inducidas. Entonces, si se fijan, voy a tener las mismas cargas en los 3 condensadores. Los 3 condensadores tienen la misma carga. Después de haberlos conectado de esta manera, que se llama en serie, con ese potencial, con esa fuente de potencial. Entonces, quedan con la misma carga,
Y si yo quiero sacar, entonces, reducir este sistema con 3 condensadores en serie, el potencial es lo único que cambia, porque piensen ustedes que lo siguiente, la expresión, la carga se ve, ahí está. Entonces, la carga es la misma, para los tres, pero los tres tienen distinta capacitancia. Entonces, la única forma que esta igualdad que está acá, de lo mismo porque las cargas son las mismas, o sea, ¿me entienden? Carga 1, carga 2, carga 3 son lo mismo. Se ve, la carga que se ve, la carga que se ve. Entonces, la carga 1, de estas son iguales y esta es igual a esta de acá. Si esta es con capacitancia 1, capacitancia 2 y capacitancia 3, la única forma de que estas tres sean iguales, si estas tres son distintas, es que estos tres sean diferentes. O sea, que B1 sea distinto de B2 y distinto de B3. ¿Sí? Entonces tengo tres valores de caídas de potencial. Las caídas de potencial, bueno, ahí despejando, claro, el potencial depende de la carga y de la capacitancia. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo es la caída de potencial, lo que cae aquí, más lo que cae acá. Estos son como la altura. Recuerden que la analogía del potencial con las alturas. Yo parto de este punto con un potencial B, y tengo que llegar al otro lado después de haberme dado la vuelta completa a un punto donde el potencial es 0, al darme la vuelta completa. Entonces parto por acá y empiezo como si fuera Kirchhoff, pero ni siquiera es necesario. Cae B1, sigo avanzando, cae B2, cae B3, y cuando me devuelvo hasta acá, llego a 0. Entonces la única forma que eso pase es que el potencial que da la fuente sea igual a los tres potenciales, que es la expresión que está ahí. Después divido por la carga, que ya sabemos que es igual para los tres condensadores, y entonces cuando hago eso, encuentro que la relación de las capacitancias. La capacitancia equivalente del sistema, para calcularla, es 1 sobre la suma del inverso de las capacitancias. Esto se parece a lo mismo que pasaba con las resistencias en paralelo, pero ahora estamos con condensadores en serie. Entonces esa es una buena forma de recordarlo, que es lo opuesto al caso de la resistencia. Los capacitores en serie se suman como se sumaban las resistencias en paralelo. Y bueno, borramos acá. ¿Y qué pasa si están en paralelo? Bueno, acá lo que se tiene en común no es la carga precisamente, porque fíjense que yo conecto la fuente, acá la fuente tiene ese más y menos, los signos están bien puestos acá, en las placas de la derecha son más y las placas de la izquierda menos, pero lo que es igual en ambos de estos condensadores es la diferencia de potencial, porque yo parto en A, yo vengo por acá, no, está al revés la fuente, bueno ya, pero B, vengo por acá, llego a B, independiente si tomo el camino de arriba o si tomo el camino de abajo, mi punto inicial y final son lo mismo. Entonces eso significa que la diferencia de potencial, si yo me voy por arriba, es la misma diferencia de potencial si me voy por abajo. O sea, lo que tienen en igual C1 y C2, en este caso, estos dos condensadores son la diferencia de potencial. Eso es lo que es igual. Entonces, considerando eso, lo que tienen distinto, porque algo tienen que tener distinto, insisto, el mismo argumento que antes, porque las capacitancias son distintas, es la carga. Entonces la carga total que entrega esta fuente está dada por la suma de las cargas que tengan aquí estas dos placas, estos dos sistemas de condensadores. Y el potencial es el mismo, así que divido por B y eso me da las capacitancias. Entonces el equivalente, cuando están en paralelo, es como sumar resistencias en serie. Así que, bueno, se confirma, es como lo opuesto de sumar resistencias. Entonces, por ejemplo, en este problema, este es un ejemplo. Tenemos una configuración donde hay condensadores. Aquí recuerden que las capacitancias están en paralelo, así que aquí se ve quiénes tienen o no distintas capacitancias. Todos son diferentes. Entre A y B se aplicaría una diferencia de potencial, pero podrían haber muchísimas más cosas conectadas. Pero yo necesito reducir todo este sistema de condensadores a un solo condensador equivalente. Entonces, parto, y aquí está la forma de hacerlo, parto acá en estos dos, por ejemplo, que tengo en serie. Los reduzco a uno que es digamos, la suma inversa. ¿Sí? Recuerden que en serie se suman como si fueran resistencias en paralelo, así que es uno sobre la capacitancia.
Después que reduje eso, que quedaban 4, se fijan que es menor a las 2 incluso, me quedan 3 que están en paralelo. La de 3, la de 11 y la de 4 microfarads están en paralelo. Y como están en paralelo, fíjense que se sumaron. 11, 4 y 3 da 18. Entonces estas 3 directamente 18 se sumaron. Y me quedan estas 2 que están en serie. Y como están en serie se suman la inversa, como en el caso de resistencias en paralelo. Y queda menor que los dos valores, quedan 6. Entonces la forma de resolver, de reducir a una capacitancia equivalente cuando tengo una distribución de condensadores. Y bueno, esto es contándoles la historia de cómo enfrentarlo si está conectado y todo, usando esa fórmula que era la carga CB, ¿sí? Q igual C por B. Pero en realidad eso es asumiendo cuando ya está cargado el condensador, porque en realidad el proceso de carga, y bueno, y de descarga que también sucede, no es instantáneo, ¿sí? Hay un proceso, hay una evolución en el tiempo en que la carga se acumula en estas placas que son las que están aquí en el dibujo del condensador. Entonces, ¿cómo se encuentra la dependencia en el tiempo? Bueno, la carga de un condensador, aquí le tenemos que agregar una resistencia porque tengo un valor. Es importante tener una resistencia. Tenemos entonces, fíjense, voy a resolver esto como si fuera Kirchhoff. Tengo más aquí, menos. Así que, aunque pase a través de la resistencia, esta placa va a ser más y esta de acá va a ser menos. Defino un loop, una dirección de loop arbitraria. Voy a definir la horario, hacia acá. Voy a colocar estas corrientes que yo les dije que son como de mentira, pero que igual sirven de referencia, que va de más a menos, de más a menos. Y la corriente la voy a dibujar, que se me olvidó, de haberla dibujado antes, pero como la fuente, acá está el positivo, entonces la corriente la voy a dibujar que va hacia allá. Entonces la corriente va hacia allá, y aquí con la resistencia la corriente va hacia allá. ¿Sí? Entonces con eso yo ya puedo hacer la ley de Kirchhoff. ¿Cómo? Bueno, partamos por aquí, por ejemplo, nos damos la vuelta completa. Entonces tengo I por R, donde el loop tiene la misma dirección de la corriente. Entonces, ¿qué signo va ahí? ¿Se acuerdan? Cuando el loop tiene la misma dirección de la corriente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué signo tenía? Positivo. En realidad puede ser cualquiera de los dos signos, lo importante es que lo respeten para uno positivo y para el otro negativo. Pero nosotros lo habíamos usado negativo, pero si tú quieres lo puedo usar positivo y cambiar porque, bueno, hay dos opciones nomás. Pero en este caso, mira, yo lo voy a dejar negativo como lo habíamos dicho nosotros, que es menos I por R, porque tiene la misma dirección. Acá el loop va hacia abajo y esta corriente interna va hacia abajo. Así que es menos, y estamos viendo diferencia de potencial acá. Entonces fíjense que es la carga CB, entonces B es Q partido por C. Q partido por C. Y es menos porque tiene la misma dirección. Y acá finalmente abajo, el loop va hacia allá y la corriente está dentro de la fuente que no es real, pero iría hacia la derecha. Entonces sería positivo. Sería de ahí. Igual 0. Eso es lo que tenemos por Kirchhoff. ¿Ya? Yo lo escribí y acá está escrito de nuevo. Es lo mismo que había escrito antes, pero voy a mostrarle de dónde venía. Entonces yo lo despejo, claro, esta es una ecuación diferencial en realidad, porque la corriente se puede escribir como la variación de la carga en el tiempo. Y cuando yo tengo esta ecuación de diferencial, esta ecuación tiene soluciones que son exponenciales. Entonces uno puede encontrar el valor de la carga Q en el tiempo. No les vamos a pedir que lleguen a la ecuación diferencial, solo les estoy mostrando, pero para que sepan, si se enfrentan a un sistema de ecuación diferencial donde tenga esta forma, con variación de esta manera en el tiempo, entonces probablemente las soluciones sean de tipo exponencial. Y acá, de hecho, es así. Tiene esta forma. La carga es usando la capacitancia, el voltaje que tenga la fuente, y 1 menos E, la exponencial de menos T partido por RC. Si derivo la carga, si derivo esta misma expresión, llego a la corriente y encuentro esta expresión para el valor de la corriente. Entonces, bueno, ya, ustedes miran esas fórmulas y tal vez no sé, pues cuesta leer qué es lo que están diciendo esas expresiones matemáticas. Pero lo que están diciendo es que 1 menos, bueno, una exponencial negativa va decayendo en el tiempo, que es lo que va cambiando aquí el T.
Es menos t partido por algo, pero lo que sea que esté partido es menos t. Entonces, si el tiempo aumenta, esto va decayendo. Esta expresión va decayendo a 0. Entonces, en el infinito, en el tiempo infinito, esta carga va a ser solamente igual a las primeras dos cosas que están aquí multiplicadas. Si el tiempo es infinito, esto se va a 0. Entonces solamente queda esto que está acá. Y fíjense que si el tiempo es infinito, cuando la carga alcanza ese valor máximo, esto de acá es 0. Entonces la corriente pasa a ser 0 cuando el tiempo es infinito. Y esta cosa de denominador que está acá, que es el RC, voy a borrar esto, el RC que está ahí, el RC es un término que se conoce como tau. Todo esto que está acá, RC, se conoce como tau. Y ese tau tiene que ver con el tiempo que se demora en cargar. Cuando normalmente lo que se toma es que 4 veces ese tiempo, 4 veces tau, es el tiempo que más o menos uno asume que ya está completamente cargado el condensador. ¿Sí? Acá dice 63, pero es que ese es un tau. Entonces, les voy a mostrar aquí una gráfica para que me entiendan. Acá está la expresión. Bueno, esta es la ecuación que estaba antes, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Si ustedes aumentan la carga, que es lo que está pasando, se está acumulando carga en el condensador, y el voltaje es el que da la fuente, así que eso no cambia. Ese voltaje está fijo porque es la pila. Entonces, si yo aumento la carga, la única posibilidad de que esta igualdad se mantenga es que yo disminuya la corriente. ¿Sí? Y eso se ve en la gráfica. Cuando grafico la función, que es la que habíamos visto antes, entonces la carga va aumentando en el tiempo, pero llega un punto en que es como que va saturándose y llega al valor máximo de carga, que es que cuando esta exponencial se hace 0. Entonces queda el voltaje por la capacitancia. Y queda Q, carga CB. Carga igual CB. La corriente, que es la derivada, va disminuyendo, decreciendo en el tiempo. Y cuando llega a 4 tau, que es este número que está acá, bueno, eso no quería mostrarle, 4 tau, se asume que es 0 la corriente y se asume que es máxima la carga. A pesar de que hay variaciones, pero son muy pequeñitas. Entonces, 4 tau es un tiempo como un tiempo muy largo para decir que efectivamente ya se alcanzó el proceso de carga completa del condensador. Y en 0, miren acá, en 0 la carga es 0. La carga es 0, pero la corriente es máxima. La corriente que va circulando por acá cuando la carga es 0, la corriente es B partido por R. Ojo con eso, el valor máximo, cuando está cargado. Y cuando llega, o sea, cuando está descargado, perdón, cuando está inicialmente descargado. Y cuando llega a la carga completa, la corriente es 0. Y la carga es máxima. ¿Qué significa eso? Que cuando, fíjense bien, y aquí es donde quiero decirle, cuando la carga, cuando el condensador está completamente cargado, cuando ya alcanzó... ¿Qué pasó aquí? ¿Están viendo mi pantalla o no? Algo raro pasó. Yo sí, por lo menos. Sí, es que como que dice que se había pausado la función de compartir. Ahí, ya, ahí sí. Entonces, cuando estoy en 0, cuando está descargado, la corriente es máxima. Eso significa que es como que yo tuviese un alambre, que no tuviese un condensador aquí conectado. Y cuando pasa a estar completamente cargado, la corriente es 0. Eso significa que es como que en vez de estar, estoy dibujando solamente esta línea aquí sigue la resistencia, es como que yo hubiese abierto el circuito ahí. Y aquí está la fuente y todo. Eso es cuando está la corriente 0. Pero cuando está inicialmente es como que toda la corriente pasa por ahí, toda la corriente que viene de la fuente. ¿Cuál es la corriente que viene de la fuente? Fíjense que hay una sola resistencia, así que es B partido por R. Esa es toda la corriente que hay. Entonces, para que pase toda la corriente por ahí, la única forma de que eso suceda es que esté considerando, y quitando el color, que esto fuera como un alambre. Entonces, en tiempos en que esto está descargado, en resumen, cuando tengo un condensador, en realidad lo que estoy considerando es que tengo un alambre. Y cuando está cargado el condensador, en vez de tener un condensador, lo que estoy considerando es que tengo un circuito abierto, porque no circula corriente. ¿Lo ven?
Eso es para que ustedes entiendan esos casos extremos, que son los más sencillos de ver en un condensador. Por supuesto, la evolución en el tiempo, aquí hay que analizar la ecuación, que es con un exponencial y todo. Pero lo que pasa en tiempo cero, descargado, o tiempo grande, que es 4 tau, cuando ya está, o superiores, cuando ya está cargado completamente, es esto lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, para entender por qué pasa eso, bueno, lo que sucede, ahí está el 4 tau. Claro, cuando tengo un condensador, ahí, claro, y aplico la diferencia potencial de la fuente, entonces lo que hago es que empiezo a acumular carga. Empiezo a acumular carga porque estaba neutro inicialmente. Entonces la carga, ¿de dónde la saco? Del mismo, en el condensador la muevo de un lado a otro. Y empieza a acumularse en una de las placas en particular. Y empieza a acumularse, pero en la medida que se acumula en uno de los lados del condensador, la siguiente carga que se está moviendo, si se fijan, está un poco más lento moviéndose. Y eso es porque le cuesta cada vez más, necesita más energía, cada vez más energía para acumularse, para vencer la repulsión electrostática que está sintiendo, porque ahí se están acumulando cargas de su mismo signo. Entonces la siguiente le cuesta cada vez más y cada vez más. Y va a depender del valor de voltaje de la fuente. Cuánta carga es la que va a poder acumular. Si es mayor el voltaje, va a acumular más carga. Tiene sentido, ¿no? Le está dando más energía a estas cargas para que se acumulen ahí en esa otra placa. Pero si no es suficiente, no va a poder cargar mucho. Entonces, la última carga que se mueve, y por eso es que tiene este comportamiento como de saturación, pero más lento al final. Porque es claro, como son las últimas caras, cuando ya hay mucha acumulación en una de las placas, entonces le cuesta mucho más. Bueno, entonces es la idea de lo que sucede cuando hay un condensador que se está cargando. Ok, bueno, aquí no vamos a esperar la historia completa porque está muy lento. Pero bueno, la idea es que una vez que está cargado, también nosotros podemos hacer el proceso inverso, que es descargarlo. Ahora, a esta altura ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿para qué necesito cargar un condensador? ¿Por qué hago esto? ¿Qué cosa es esto? No entiendo. ¿Qué estoy haciendo con un condensador metido ahí? Porque hasta ahora hemos visto fuentes, y las fuentes tienen tal vez un poco más de sentido porque son fuentes de voltaje, una pila, estamos muy familiarizados con eso, ¿no? Una pila. Tal vez no voltaje continuo, pero sí alterno si nos conectamos a la red doméstica. Pero ¿por qué un condensador? Y lo que sucede justamente tiene que ver con esa característica de descarga. Esa carga que está entregando, cuando es carga o descarga, está controlada por el tiempo, por las características del circuito. La carga, en el caso anterior, tiene esta curva, que es la que vimos recién, ¿sí? Se va cargando lentamente. Y la forma en que se carga tiene que ver con el tau. Y el tau está dado por R y por C. O sea, está dado por esa resistencia que yo conecté al circuito y por el valor de la capacitancia que viene de fábrica en el condensador. Entonces yo puedo controlar lo rápido que se carga o lo rápido que se va a cero esta corriente. En el caso de la descarga, la idea es la misma. Yo tengo el condensador, pero yo quiero que se descargue, y para que se descargue no debo tener la fuente ya conectada, solamente debo tener estos dos elementos de circuito. El elemento de circuito que es el condensador y la resistencia. La fuente la saco porque quiero que se descargue. Si tengo una fuente siempre va a estar promoviendo que se cargue el condensador. Entonces, imaginemos que se cargó de esa manera. Aplico mi loop. Si está así cargado, entonces la corriente va a empezar a circular en esa dirección, porque es como si fuera una fuente, pero bueno, más lento, más controlado la forma en que circula la corriente, pero para allá va. Entonces va la corriente para allá. Tengo mi corriente interna que va así. Entonces, como aquí tengo dos expresiones nomás. Si se fijan, tengo con un signo la de la resistencia porque tiene la misma dirección del loop, negativa por ejemplo, y por R, y la otra positiva. Entonces, escrito esto en la ecuación, quedan los dos con signo distinto, y eso es igual a 0. Le doy la vuelta completa porque no hay nada más, no hay fuentes ahí conectadas. Y esta expresión en I la vuelvo a escribir como de Q a de T, y ahora la solución es exponencial, pero ya no es tan extraña como la anterior, que era 1 menos, sino que decae exponencialmente, directamente. La carga se ve que decae exponencialmente. En el tiempo, también está el tau, el RC. Y si derivo esto, ahora, lo importante es que la derivada en este caso, la corriente está disminuyendo en el tiempo, a diferencia del caso anterior. La corriente acá disminuye, entonces como va disminuyendo, yo aquí saco la derivada y encuentro ese valor de corriente, que es la corriente que está entregando el condensador.
Lo importante es, fíjense, la dependencia y cómo se grafica. La carga, tanto la carga como la corriente como el voltaje, van decayendo de esta manera. En 4 tau se considera que ya decayó completamente. Y entonces la gracia del condensador, déjenme borrar esos números, la gracia del condensador es que es una especie como de fuente, pero una fuente que entrega el voltaje de una manera súper controlada y que tiene que ver con el tau, así como está aquí en la expresión. Entonces, si yo quiero voltajes que estén no así como de una, como la fuente, sino que necesito voltajes más suaves, que los puedo modular y que va decayendo, pero necesito de una manera específica que lo entregue, el condensador es la solución. Y bueno, acá en este caso, esta era la expresión. En esta igualdad, si la carga va disminuyendo, bueno, la corriente va disminuyendo, que es lo que se observa acá. Cuando yo derivo la carga de Q de T, entonces va disminuyendo también exponencialmente la corriente. Así que este es el proceso de carga y descarga. Fíjense en los límites, en 0 y en 4 tau, que es como el infinito en el tiempo. En 0 está completamente cargado. Es cuando empieza a descargarse. Y en infinito es cuando ya se descargó completamente. Y la corriente es 0. Eso es como medio raro, ¿no? El tiempo infinito, claro, se descargó completamente. Profe, Sí, Daniel. es que usted mostró un video cuando se carga, Sí, que es como una representación de que los electrones van moviéndose de un lado para otro. claro. Por repulsión, ¿no deberían también poder saltar de un conductor al otro los electrones y así estar descargándose continuamente? ¿O no? Es que eso es como cuando vimos condensadores. O sea, tú puedes, en realidad, lo que uno hace es un medio, uno introduce dentro de las placas conductores un medio que evita que se produzca ese, o sea, que, a ver, que tengas un medio que sea conductor. No puedes tener un medio conductor entre medio de las placas. Bajo ciertas circunstancias, el aire incluso es conductor. Pero normalmente uno introduce algún material dieléctrico que impide que haya un traspaso de carga directo, como un contacto, entre un lado y el otro lado de la placa, porque si no, el condensador se vuelve neutro. Entonces, si puede haber un dieléctrico o puede haber un espacio vacío, pero lo suficientemente grande como para que no exista contacto, para que no exista una corriente, no sé, pues túnel, que podría ser ya una corriente. Estamos hablando de Armstrong, cuando alcanza una distancia del orden de 10 Armstrong, empieza a circular, empiezan a moverse los electrones de lado a lado, pero por distancias superiores a eso, no tienes intercambio de carga, ¿sí? Así que no es problema por ese lado de la descarga interna del conductor, del condensador, digo. Ahora, la descarga, si se fijan, se produce a través de la resistencia. Se necesita la resistencia para que se produzca la descarga. Ahí es donde está, bueno, después más adelante vamos a ver el tema de la potencia también que disipa esa resistencia y, bueno, y si es que hay algún tipo de transformación de energía asociada. Eso es importante, lo de la energía. Ya, entonces, carga y descarga. Vamos a, sé que está un poquito bastante, supongo, atrasada, no tanto. Pero estos son ejercicios conceptuales. Y lo más importante, fíjense, porque estos son el ejercicio base de un circuito donde los condensadores están completamente cargados o completamente descargados. ¿Recuerdan lo que les dije con respecto a qué equivalía un condensador cuando estaba completamente cargado y qué equivalía cuando estaba completamente descargado? Entonces, en este caso, miren el circuito. Está abierto un interruptor abajo, hay una fuente y dos resistencias, y les dicen que en el instante T0 se cierra el interruptor y que después de un tiempo muy largo. Entonces aquí es un eufemismo, hay varias formas de decirlo. Puede ser un tiempo muy largo, esa es una opción, puede ser un tiempo mucho mayor a 4 tau, o incluso podría ser aproximadamente 4 tau, ahora que lo pienso. Sí, mejor así. Ahí. Aproximadamente 4 tau, puede ser un tiempo mucho mayor que tau, puede ser un tiempo infinito, puede ser, bueno, eso, distintas formas de decirlo, pero que todos denotan que en el fondo, si el proceso que está haciendo era una carga, está completamente cargado, y si el proceso que se está haciendo era descarga, está completamente descargado, ¿sí? Entonces, en este caso, uno parte de la premisa de que esto está descargado, pero se cerró el interruptor,
la fuente entonces está funcionando como fuente de energía para los electrones que están ahí en los cables, y entonces empieza a cargarse el condensador. Y les dicen después de un tiempo muy largo, ¿cuál es la corriente a través de la batería? ¿Cuál es la corriente a través de la resistencia? No sé por qué dice a través de la batería. A través de la resistencia, perdón. Ahí no sé qué pasó. ¿Cuál es la corriente a través de la resistencia? A través de la resistencia, yo creo que en realidad, si es que, bueno, ya, la corriente nomás, si es que la corriente de la resistencia, si es que, sí, porque si no le están dando la respuesta, si les dicen cuál, resistencia o qué sé yo. Ya, entonces voy a preguntarles acá a ver su votación, ¿qué les parece? Iniciar votación. Entonces, asuman entonces que ese condensador estaba ahí descargado, se cerró el circuito y comenzó a cargarse. Y después pasó un tiempo muy, muy largo. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa un tiempo muy, muy largo con respecto a ese condensador? ¿A qué equivale? Recuerden esa animación. Las cargas se van moviendo, pero cada vez les cuesta más y más y más. Entonces va a llegar un punto en que las cargas ya no van a poder, porque la energía ya es todo lo que da la energía de la fuente. Un par más que vote. Ya, entonces, sí, está rara la pregunta porque en realidad sí se entiende que era la idea de la corriente que llegaba ahí por la rama inferior. Finalizamos la votación. La mayoría dice que es la E, que es 0. Ya, entonces la idea es la siguiente. Ustedes tienen un condensador que partió descargado, pero una vez que se cerró este circuito acá, esta es la placa más y esta es la menos, entonces comenzó acá, esta va a quedar, y comienza a cargarse. Entonces la carga aquí que está, comienza a acumularse acá, en más y menos de esa manera. Y llega un punto en que la carga es máxima. Cuando la carga es igual a CB, carga CB, o sea, al final de la curva, al final, piense que CB y es 1 menos la exponencial de bla, 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 y toda esta cuestión, pero cuando llega un tiempo muy largo, esto se hace 0. Entonces queda, la carga es igual a CB. Ya, eso no era lo que pedían aquí, pero solamente porque se lo estoy diciendo como un dato extra. Pero queda cargada completamente. Y desde cuando queda cargada completamente ya no puede circular corriente. Porque piense que en la animación era como que estaba tratando de meterle corriente y cada vez la carga le costaba más y cada vez le costaba más, entonces llega un punto en que ya no puede moverse más carga. Y en ese punto, piense que la curva de carga es así, cuando está cargado, eso es carga, llega a un máximo, pero por otro lado la corriente llega al mínimo. Esta es la corriente. Entonces cuando está completamente cargado la corriente es 0. Entonces al final lo que les estoy diciendo, en vez de colocarle todas estas cosas acá, es que esto al estar completamente cargado pasa a ser, no, María, no fue en color, un circuito abierto. Entonces esto ya no está aquí, pasa a ser un circuito abierto. Y entonces por aquí, como es un circuito abierto, por toda esta rama de acá al medio no circula corriente. Y solamente circula corriente, la que sale aquí de la fuente, por acá arriba. Y va por acá. Una vez que se carga completamente el condensador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente? Bueno, corriente es igual a voltaje partido por resistencia. Así que debería ser 15, ¿no? Veamos si está bien esto. 15. Queda muy abierto entonces por un tiempo, bueno, un tiempo muy largo queda muy abierto. Sí, abierto el circuito. Entonces esa rama por esa rama no circula corriente. Ya, la siguiente pregunta conceptual. Ahora sí que sí. En el instante T0 se cerró el interruptor, pero les están preguntando en un tiempo muy cortito, justo. Cuando se cerró el interruptor, ese interruptor ese que está ahí abajo, se cerró.
Inicialmente, como dice, el capacitor está descargado. Y justo ahí, justo en ese tiempo, el tiempo 0 más, un poquitito más que 0, se cerró. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la corriente? Nuevamente la idea de la batería, pero es como la corriente que llega a la batería, algo así, ¿no? Porque no está a través de la batería. Pero ¿cuál es esa corriente? Piensen ahora en esa situación. Vamos a dejar de compartir acá. La pregunta 2. Ahí está la pregunta 2. Entonces, ¿cómo se comporta ahora ese condensador? Está en ese tiempo 0. ¿Qué le pasa al condensador? ¿Cómo está ese condensador en ese tiempo 0? Ajá, ya, bien. Me gusta lo que veo. Podría parar la votación aquí para que no aparezca disidencia. Ajá. Ya estamos viendo diversidad ahora de resultados. Ajá, ajá. Ya, vamos a cerrar. Entonces, la mayoría dice que es la A. La A. Súper. Ya, entonces veamos. Aquí la idea es que está completamente descargado. Y cuando está completamente descargado, toda la corriente, recuerden cómo era la gráfica de descarga. La gráfica de descarga de la carga era así. Y de corriente era igualita, de CAE. La corriente también. Entonces la máxima. Es como si estuviera un cable ahí. Entonces cuando está completamente descargado, esto equivale a un cable. Entonces el circuito en realidad es una resistencia ahí, una resistencia acá y la fuente. Y son dos resistencias que están en paralelo, así que se suman como 1 sobre R. O sea, la resistencia equivalente aquí es igual a 1/4 más 1/4, que son 2/4, ¿cierto? En el fondo la resistencia equivalente es 2. Bueno, aquí despejando. Entonces es como si yo tuviera, al final, este circuito de acá es como si yo tuviera la fuente de 60 volts conectado a una resistencia equivalente de 2 ohms. Entonces, ¿cuál es la corriente? La A. Muy bien, excelente. Entonces, esto que estamos viendo es el comportamiento en tiempos muy pequeños y tiempos muy largos. Tienen que fijarse si es carga o descarga, porque esto de que es una línea es cuando el condensador está descargado, pero podría ser el inicio del proceso de carga, donde está descargado, o podría ser el final del proceso de descarga, cuando parte cargado y se descarga hacia el final. Entonces, no se confundan, no se aprendan una regla con respecto al tiempo, sino aprendanse una regla con respecto a si el condensador está descargado o está cargado. Eso es lo que les puede ayudar a... Entonces ahí lo simplifican el circuito, porque les queda abierto, definitivamente abierto una línea, porque es como interruptor abierto cuando está cargado, o un cable cuando está descargado, ¿ya? Más adelante vamos a ver lo que le pasa, bueno, eso ya es bastante más adelante, pero cuando veamos magnetismo, vamos a agregar un elemento más de circuito, que son las inductancias. Las inductancias tienen, hay muchas cosas ahí que tenemos que ver antes de hablar de inductancia, de ley de Faraday y otras cosas. Pero curiosamente, la inductancia se parece un poco a la idea de la resistencia y la capacitancia, esto que yo les decía que era al revés, la suma cuando eran equivalentes o paralelos. Bueno, esta cosa que estamos viendo acá, de que es una línea cuando está descargado y un circuito abierto cuando está cargado, en el caso de las inductancias es al revés. ¿Sí? Ya lo vamos a aprender, pero para que tengan presente que vamos a retomar esta idea de carga, o sea, de reducir el elemento de circuito cuando está cargado o descargado. La próxima clase vamos a ver qué pasa en los tiempos intermedios. Sí, vamos a hacer algunos ejercicios con tiempos intermedios, vamos a ver lo que pasa con las energías también de los sistemas, porque también se puede calcular energía cuando uno tiene circuito, puede hacerlo sin problema.
Pero principalmente vamos a hacer ejercicios para esta semana poder terminar todo lo relacionado con circuitos. Ya después, la siguiente semana, vamos a empezar con la segunda parte del curso, que es magnetismo. En realidad, bueno, esto es como el inicio de la segunda parte, porque estamos viendo cargas y movimientos, y el magnetismo de hecho nace de ahí, de que tengamos corrientes. Así que ahí vamos a partir la segunda unidad del curso, y la idea del magnetismo y del campo magnético es muy parecida a la del campo eléctrico, el formalismo, porque son campos. Entonces, claro, las direcciones son distintas, no son exactamente las mismas. Ahí vamos a ver que están interrelacionadas las direcciones del campo magnético y el campo eléctrico. Por eso es que hablamos de ondas electromagnéticas. Pero es importante que revisen especialmente todo este formalismo de la expresión integral del campo eléctrico. El campo eléctrico definimos como la constante, la integral del de Q sobre R cuadrado, R tongo. Ese tipo de ejercicios va a ser bueno que lo vean, revisen para cuando empecemos a ver campo magnético. Porque ya va a ser lo mismo, la misma idea, la integral de algo que no es el de Q, ya no vamos a tener un R tongo, va a ser un producto punto entre dos vectores unitarios, o sea, le agregamos esa dificultad, pero la dependencia espacial es la misma, es R cuadrado. ¿Sí? En los campos siempre tiene que ver con la simetría esférica, como del espacio, esa dependencia con el R cuadrado. Así que bueno, esto es, no sé si hay alguna pregunta relacionada con este tipo de ejercicio. Ah, sí, vamos a ver, déjame